Y como se los comenté al inicio gracias. Como se los comenté al inicio del semestre, si en alguna ocasión extraordinaria no llego a ir a la facultad, si tienen clase conmigo en línea, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a revisar otras tres técnicas de demostración que nos van a ayudar a seguir puliendo nuestras habilidades matemáticas. ¿Se acuerdan lo que vieron ayer con el profesor Claudio? Estuvieron trabajando con un libro. ¿Cómo se llamaba ese libro? Los elementos. Ujú. Estuvieron revisando alguna versión muy curiosa en internet, en español, y además estuvieron viendo aritmética de segmentos. Y aprendieron qué significa sumar, restar, multiplicar, dividir, e incluso les enseñan la raíz cuadrada, ¿no? Sí, sí. Entonces, va que va. Conmigo, ¿se acuerdan qué es lo que vimos el día martes? La otra técnica de demostración de método por construcción. Exactamente, vimos los cuantificadores y estábamos viendo qué rayos hacer cuando hay un para todo y un existe, ¿se acuerdan? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, quiero hacer una tablita con ustedes que me ayude a a resumir todo lo que hemos estado viendo en estas clases, porque si no se me van a empezar a perder con los métodos. ¿Se acuerdan que les había pedido que esto lo anotaran en la parte de atrás de su libreta? Esto les puede ayudar mucho para sus otras clases. Entonces, vamos a separar nuestra tablita en varias columnas. La primera va a ser la técnica de demostración. Eh, la segunda columna va a ser cuándo usarla. La tercera va a ser qué suponer. La cuarta columna va a ser qué concluir y cómo. Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Va, perfecto. Ahí vamos, distribuyenla bien, porque si no les va a quedar igual de feo que a mí. Pero esta va a ser la tablita que vamos a anotar con todas las técnicas de demostración que vamos a estar viendo. Hasta ahora llevamos tres. La primera que les enseñé es el método progresivo-regresivo, o sea, la demostración directa. ¿Se acuerdan cuándo la teníamos que utilizar? Siempre tratan de usar el método progresivo-regresivo como un primer intento, ¿sale? Cuando no sepan qué hacer, intenten empezar por ahí y siempre la primera pregunta que se tienen que hacer es su pregunta de abstracción, ¿va? ¿Qué tienen que suponer? Bueno, sus hipótesis. ¿Y qué tienen que concluir? Sus resultados, o sea, la proposición B. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar de acá con nuestra pregunta de abstracción de forma general e ir regresando para encontrar un punto con el que podamos conectar con nuestras hipótesis. Y una vez que se conecte, la demostración quedaría completa. Ahorita le pongo aquí en el cómo los pasos, ¿vale? La segunda técnica de demostración que habíamos visto era la técnica por construcción. La técnica por construcción nos recordaba mucho al operador, el cuantificador, perdón, existe. Aquí esta técnica se utilizaba cuando en la proposición B se contiene la palabra existe. Y lo que teníamos que hacer es que teníamos que, de alguna manera, ingeniárnosla para construir el elemento que nos estuvieran pidiendo, o con las propiedades que nos estuvieran pidiendo, ¿sale? ¿Qué teníamos que suponer aquí? Pues otra vez nuestras hipótesis. Y la conclusión es la existencia del objeto. Finalmente, habíamos visto el método por selección. Por ahí se nos coló un caso extra de progresivo-regresivo en el que utilizábamos definiciones para
ayudarnos en ya sea la regresión o la progresión. Pero ese no es un método como tal, simplemente es una estrategia para saber cómo responder a preguntas de abstracción, ¿sale? El método por selección estaba asociado con el operador para todo. Ahora, ¿cuándo tenemos que utilizar el método por selección? Pues cuando en B se contiene la palabra para todo, para cada. Pero fíjense en esos detalles, ¿eh? Los operadores aquí, los cuantificadores, están apareciendo siempre en la conclusión. ¿Qué teníamos que suponer para hacer una demostración por selección? Bueno, teníamos que seleccionar un objeto con cierta propiedad y teníamos que suponer las hipótesis de A. Ahora, acuérdense que elegir un objeto no es un objeto en específico, sino uno genérico que cumpla ciertas características, ¿de acuerdo? ¿Y qué teníamos que concluir en el método por selección? Bueno, que algo sucede. ¿Qué es ese algo? Las condiciones que nos pedía normalmente la hipótesis, o bueno, la conclusión B. ¿De acuerdo? Estas son las tres técnicas que hasta ahora hemos visto. ¿Cómo se hace el método progresivo regresivo? Bueno, ya saben, empiezan con B, se hacen su pregunta de abstracción y además tienen que actuar progresivamente con A, es decir, reescribiendo equivalentemente las hipótesis que nos den iniciales. ¿Cómo se hace el método por construcción? Bueno, tienen que construir, como ya les había mencionado, el objeto con cierta propiedad y probar que algo sucede. Y para el método por selección tienen que trabajar de manera progresiva, es decir, tienen que empezar desde A y utilizar las propiedades que están seleccionando para el objeto. ¿Sale? De forma regresiva tienen que partir de lo que está sucediendo. ¿Va? Aquí le pueden hacer sus anotaciones porque a mí no me va a quedar, pero estas son las tres técnicas que hemos visto hasta ahora. El día de hoy les voy a enseñar otras tres, que son la inducción, la contradicción y la contrapositiva. Ya habíamos hablado previamente de estos métodos de demostración, sin embargo, nunca habíamos hecho ejercicios parecidos, entonces es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pregunta para ustedes, ¿saben lo que es la inducción? Pues es el quinto axioma del Peano. Ok, si les enseñaron en álgebra los axiomas de Peano, por ahí trabajaron con ese método de demostración. Que ojo, no lo vayan a confundir con la recursión, ¿sale? O la recursividad. La recursividad sirve para construir, la inducción sirve para probar, ¿ok? Entonces, ¿qué saben sobre la inducción? ¿Ya la han utilizado? ¿Solamente se las mencionaron? Cuéntenme. Yo vi que era para probar proposiciones que dependen de un número natural Ujú. O y entero. que, ujú, Muy y que bien. a partir de ese valor generalmente se utiliza n igual a 1 o n igual a 0. Ok, ¿siempre se tienen que empezar por 0 o 1 o se puede empezar desde algún otro lado? Pues se puede desde cualquiera. Exactamente. Podemos empezar realmente desde cualquier número, solamente tenemos que probar que nuestro paso inicial no es vacío, es decir, que sí existe un elemento para el cual el resultado se vale. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Samantha y Emanuel. Les voy a enseñar un ejemplo porque es la forma más práctica de entender el método de demostración para que les quede claro, ¿sale? Y sí, justamente ahí Samantha ya nos spoileó cuál es la forma que deben tener los enunciados que seguramente se deben probar por inducción. Pues aquí les voy a poner un ejemplo, bueno, no es un ejemplo, más bien este es un teorema. El teorema, creo que es el teorema 4, ¿no? Porque habíamos visto el 1, el 2 y el 3 en clase. Entonces, nuestro problema va a ser el siguiente. Para todo entero n mayor o igual que 1, demuestre que
Y lo que vamos a demostrar es esta formulita. ¿Conocen la notación sigma? Es la sumatoria, ¿no? Exactamente. Por ahí en la facultad están peleados con llamarle sumatoria, porque existe también una notación así, y a este no le llaman el productorio, solamente le llaman el producto, ¿sale? Pero efectivamente, la notación sigma nos habla de sumas. ¿Sí la han trabajado? ¿Les queda claro cómo funciona o todavía les causa dudas? Por ahí dice Manuel que sí. ¿Los demás? ¿Todo claro? Les pregunto porque si no la saben utilizar, se los explico antes de llegar a la demostración. ¿Lo puedes explicar, por favor? Sí, claro. Básicamente, esta sigma nos indica que vamos a sumar. La sigma contiene dos elementos, uno en la parte inferior, al cual le vamos a llamar el índice, y uno en la parte superior, al cual le vamos a llamar el límite superior. ¿Qué rayos y bueno, el argumento de la suma, ¿vale? ¿Qué rayos me está diciendo? Esto es una abreviación de una suma, ¿sale? Por ejemplo, si yo quiero sumar A1 más A2 más A3 más sucesivamente hasta A800, si se dan cuenta es muy complicado escribirlo de manera explícita. Entonces los matemáticos lo que hicieron fue inventarse una notación y dijeron, con este símbolo vamos a abreviar la suma. Ojo, como son muchos elementos y no sabemos si son iguales o distintos, tenemos que identificarlos de alguna manera. ¿Cómo los vamos a identificar? A través de un índice, y ese índice normalmente va a estar asociado con la posición del elemento en la lista de objetos a sumar. Por ejemplo, este es el objeto 1, este es el objeto 2, este es el objeto 3, y así hasta el objeto 800. Entonces, lo que me está diciendo aquí, este índice, es desde dónde voy a empezar. Quiero toda la suma. Ah, pues empieza desde un índice inicial. Quiero nada más la suma de los últimos tres. Pues empieza desde 797. Ustedes pueden jugar con este índice, ¿de acuerdo? Nos indica desde qué elemento vamos a empezar. Piensen que generalmente los elementos están asociados con el lugar del objeto en la suma, ¿va? Aunque puede variar en casos muy específicos, pero normalmente así es como lo vamos a interpretar. Ahora, este es desde donde empiezo. El de aquí arriba me va a decir en dónde termino. Quiero nada más sumar los primeros tres elementos. Ah, pues termina hasta 3. Quiero los primeros 500 elementos. Pues termina hasta 500. Quiero toda la suma. Hasta 800. ¿Sale? Ya cuando se pongan exquisitos, por ejemplo en cálculo, van a llegar a hacer esto. Que van a ser series infinitas y su intención va a ver si convergen o no. Pero eso ya se pelearán en otras materias conmigo. Aquí en el ejemplo vamos a hacer la suma de todos los elementos, ¿sale? Ahora la pregunta es, sí, quiero sumar los elementos desde el 1 al 800, pero ¿cómo expreso todos los elementos distintos de aquí? Bueno, normalmente le pueden dar una forma genérica que dependa del índice. Por ejemplo, en este caso sería A subíndice I. Esto de aquí es completamente equivalente a esto de acá. Es lo que significa la suma, ¿vale? ¿Quedó clara la idea? Sí, gracias. No hay de qué. Ahora, por ejemplo, vámonos acá. ¿Qué significa esto que les estoy poniendo aquí? La suma desde el elemento 1 hasta el elemento n. Fíjense, realmente no sé quién es n, pero es una constante. ¿Y qué estoy sumando? Estoy sumando k, pero ¿quién era k? El índice. Ah, es decir, estoy sumando los índices. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta n. Lo que nos está diciendo este teorema es que la suma de los n primeros números naturales está dada por esta fórmula, que es el último elemento por el sucesor del último elemento más 2. ¿Alguien ya había visto esta formulita? ¿Le suena familiar? Es la de Gauss, ¿no? Exactamente, es la famosa historia del niño Gauss. ¿Se la saben? Bueno, Manuel parece que sí. ¿Los demás? Abraham, Ángel, Aridia, Arturo, Javier, Martín, Samantha. ¿Ustedes sí conocen esa historia de la suma de Gauss? Sí, creo que sí. Por ahí decían que a los 4 años el profesor no quería trabajar y uno de sus alumnos era Gauss.
Entonces les pidió a los niños que hicieran la suma desde 1 a 100 y Gauss, de una manera muy ingeniosa, logra deducir esta fórmula. La suma de los números del 1 al 100, si no mal recuerdo, da 5050. Lo pueden probar utilizando esta fórmula. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar que esto se vale. ¿Cuándo tengo que utilizar inducción? Bueno, inducción debe considerarse cuando tiene la forma para cualquier entero con cierta característica sucede algo. Para cualquier entero, para cualquier natural. Es decir, las palabras clave para identificar pruebas por inducción son esto y esto. ¿Sale? Como les decía al inicio de la clase, no necesariamente tiene que ser mayor o igual que 1. Puede ser mayor o igual que cierto número en específico, por ejemplo 5, por ejemplo 7, por ejemplo 200, no importa. Pero tienen que identificar estos elementos en su teorema para que puedan inclinarse por este método de demostración. ¿Sale? Una demostración por inducción consiste de 2 pasos. Bueno, realmente son 3. Primero hay que verificar que el teorema se vale para algún entero. En este caso lo pueden verificar para el 1. Por ejemplo, ¿es cierto que se vale la suma para 1? ¿O la fórmula para 1? Pues sí, porque si k es igual a 1, entonces la suma desde k igual a 1 hasta, perdón, para n. Para n igual a 1, de k, pues nada más es 1. Pero claro que es 1 por 1 más 1 sobre 2. ¿Cierto? Ahora, el siguiente paso es que tienen que suponer que el teorema se vale para algún entero n. A esto se le llama su hipótesis inductiva. Y esta hipótesis inductiva va a tener que ser utilizada en el tercer paso, que es probar que se vale para el sucesor, es decir, para n más 1. ¿De acuerdo? El truco está en utilizar en este paso su hipótesis inductiva. Tienen que utilizar esta forma de aquí para llegar a construir la forma de acá utilizando al entero n más 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se vería mi hipótesis inductiva para n? Pues se vería algo así. Esta es mi hipótesis de inducción. Entonces, vamos a hacer la prueba. Supongamos que esto se vale. ¿Sale? ¿Qué tenemos que demostrar? Pues que la suma desde k igual a 1 hasta n más 1 de los primeros k elementos está dada por el último elemento por el sucesor del último elemento entre 2. Ahora, recuerden, tienen que utilizar esto para llegar a esto. ¿Cómo se les ocurre que podríamos reescribir esto en términos de aquí arriba? Suele ser uno de los primeros detalles a los que nos enfrentamos en la inducción. ¿Cómo es que reescribo mi paso inductivo en forma de mi hipótesis inductiva más algo más? Bueno, observen lo siguiente. ¿A poco no es cierto que la suma desde k igual a 1 hasta n más 1 de k es lo mismo que la suma desde k igual a 1 hasta n de k más n más 1? ¿Sí es cierto esto o no es cierto? Sí, sí. Esto sí, ¿no? Son propiedades de la suma.
Aquí no me acuerdo quién era la chica que me había preguntado sobre la notación sigma, pero ¿por qué esto se vale? Bueno, porque me está diciendo aquí que tengo que sumar desde 1 hasta n más 1. Pero sumar desde 1 hasta n más 1 es equivalente a sumar de 1 a n y sumarle el último elemento. ¿De acuerdo? Estas son propiedades de la notación sigma. ¿Todo claro hasta acá o hay dudas con esto? Bien, por ahí dice Aridia que todo bien. Arturo dice que todo bien. Manuel dice que todo bien. ¿Vamos todos juntos? Va, perfecto. Sí, adelante, Martín. No, profe, se me fue la mano. Era No te lo de preocupes. Darío. Va, perfecto. Vale, entonces vamos a utilizar este hecho para llegar a probar esto de aquí arriba. Como nuestra hipótesis de inducción es válida, es decir, estamos suponiendo esto como válido, podemos sustituir esta notación sigma por la fórmula de acá, que es n por n más 1 entre 2. Y si hacemos la operación algebraica con el último elemento, pues observen lo siguiente. Realmente esto es, primero simplificamos aquí, es n cuadrada más n entre 2 más n más 1. Y le ponemos un 1 imaginario y lo hacemos cruzado, ¿no? Nuestra suma nos daría n cuadrada más n más 2n más 2 entre 2. Que si lo simplificamos, esto es igual a n cuadrada más 3n más 2 entre 2. Pero aquí tenemos un pequeño problema porque esta fórmula yo digo que no se ve así. Aquí es donde la creatividad, el ingenio, la astucia que les había comentado que las demostraciones requieren debe venir en juego. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para llevar esto a una forma como la de aquí arriba? Siempre sean muy observadores en los detalles. Aquí arriba en esta fórmula, ¿cómo se ve el numerador? El entre 2 mínimo ya lo tenemos. Ya con eso no me peleo. Pero ¿cómo se ve el numerador aquí arriba? ¿Como un qué? Un producto. Como un producto. ¿De alguna manera podré llevar este polinomio a un producto? Sí, se puede factorizar. Exacto, toda la prepa nos fastidiaron con eso. Factoricemos. ¿Cómo se factoriza? N cuadrada más 3n más 2. Pues los números que sumados den 3 y multiplicados den 2. 2 y 1, ¿no? Lo voy a poner al revés mañosamente. Casi, casi se ve como lo de aquí arriba. Nada más que hay un problema. Aquí dice n más 2 abajo y aquí dice n más 1 más 1. Pero simplemente es cosa de reescritura. Claramente, esto se puede poner como n más 1 sobre 2. Y observen que utilizaron la misma estructura que su hipótesis de inducción. Como ya lo probaron para n más 1, pueden ahora sí concluir que su demostración está hecha. Le pueden poner QED, que significa Quoderat Demonstratum, está en latín, le pueden poner un cuadrito, o a veces le ponen una cruz, como quieran. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas con la inducción? Normalmente aquí este método de demostración no lo van a utilizar. Se suele utilizar mucho en teoría de números, a veces en teoría de conjuntos, bueno, más o menos. En conjuntos casi no. Conjuntos se usan otras cosas, pero en álgebra, por ejemplo, sí, lo ocupan mucho. En teoría de grafos también se llegan a hacer pruebas por inducción, porque los grafos dependen de los números enteros, algunos. Entonces, bueno, otra técnica que pueden añadir a su repertorio, que podemos decir que ya entendemos. ¿Todos ya habían visto inducción el semestre pasado o no se los habían mencionado a todos? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Yo sí lo vi en álgebra. Va, perfecto. Entonces, guárdenlo y ténganlo presente por si alguna vez
En su proposición llegan a aparecer la palabra entero y mayor o igual que cierto número, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ver otra técnica de demostración que es la particularización. Bueno, no, a ver, espérenme, déjenme ver. Sí, vamos a ver la particularización. Va, que va. Y bueno, si se fijan en las técnicas anteriores de demostración, todos los cuantificadores aparecían siempre en la conclusión, ¿de acuerdo? El para todo, el existe, siempre aparecían en la proposición B. ¿Qué pasa cuando mi cuantificador llega a aparecer en la hipótesis? Por ejemplo, existe un objeto con cierta propiedad, tal que algo le pasa. O para todos los objetos con cierta propiedad, algo les pasa. Bueno, en esos casos vamos a utilizar esta técnica de demostración. ¿Sale? Aquí les voy a poner unas pequeñas notas de este método de demostración o esta técnica, cuando la pueden identificar. Y la importante es que el cuantificador está en la hipótesis. O sea, existe un elemento tal que o para todo elemento con cierta propiedad sucede que. Y aquí les voy a poner otro teorema. ¿Saben lo que es una cota superior? ¿O un límite superior? ¿No? Entonces vamos a poner antes una definición, ¿sale? Sea X un número real. Se dice que X es cota superior o límite superior de un conjunto de números reales. Ay, T, si para todos los elementos se tiene que T es menor o igual que X. Esa es una cota, eso es un límite superior, ¿vale? Un número que siempre es mayor que cualquier elemento de un subconjunto. Entonces, el teorema que les voy a dar tiene que ver con que prueben que algo es una cota superior. Si R está contenido en S, bueno, le voy a poner sea S un conjunto de números reales. Y ahora sí, si R está contenido en S, es decir, es subconjunto, y U es límite superior de S, entonces U es un límite superior de R. ¿Cómo lo pruebo? Observen que a pesar de que no se ve explícitamente el cuantificador en esta proposición, ahí está implícito. ¿Qué significa que R esté contenido en S? Que todo elemento de R está en ese. Ujú.
Y ya vieron cómo Emanuel utilizó el cuantificador para todo elemento de R. R está en S. Entonces aquí nuestro cuantificador está en las hipótesis y lo que tenemos que probar es que U es límite superior de R. ¿Sale? Acuérdense que cuando uno ve un teorema tiene que identificar dos partes, la hipótesis y la conclusión. En este caso la conclusión es la hipótesis es el resto de acá. ¿Sale? Y si empezáramos por el método progresivo-regresivo, bueno, hay que preguntarnos qué significa ser límite superior de un conjunto. Recuerden, la pregunta de abstracción siempre tiene que ser general. ¿Vale? Ser límite superior de un conjunto básicamente es cumplir con su definición. Es decir, ser menor o igual para cualquier elemento del conjunto. Ahora, lo que vamos a hacer es que a través de nuestro método progresivo vamos a utilizar la hipótesis que R está contenido en S y que esta es cota superior. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, nuestro famoso sea... ¿Y dónde me conviene tomarme elementos? ¿En R o en S? Porque fíjense, quiere probar que la cota superior, el límite superior es de R. Entonces, ¿de En quién me R. conviene? Exactamente. Sea un elemento en R. ¿Cuál? El que sea. Justo por eso que acabamos de hacer la particularización de decir que R está en R y que es, además, es un conjunto de S, es que el método de demostración adopta su nombre. ¿De acuerdo? Además, cuando estamos haciendo R en R, aquí estamos haciendo uso de otro método de demostración que ya les había enseñado. Esta es la selección, ¿no? Estoy eligiendo un elemento arbitrario que cumple cierta propiedad. Y la selección, si se acuerdan, estaba asociado con el cuantificador para todo, que es el que Manuel nos ayudó a identificar ahí en el teorema. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos un elemento en R y por hipótesis, ¿dónde está eso? Si es un conjunto. En ese. Exactamente. Por hipótesis, R está contenido en S, entonces, nuestro elemento también está en S. Además, fíjense que aquí, justo aquí es donde cae la particularización. ¿Sale? Además, por hipótesis, U es límite superior de S. Por lo tanto, todo elemento de U de S es menor o igual que U. En particular, lo que les decía, de aquí toma el nombre del método de demostración, R. Por lo tanto, R es menor o igual que U. ¿Sale? Como R es menor o igual que U, pero no dije específicamente cuál, sino simplemente un elemento genérico de R, ya acabé. Esta demostración estaba sencilla. Seguramente el teorema cuando lo leyeron los asustó, pero no tenía nada de complicado. ¿Estamos? ¿Dudas con eso? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Va, perfecto. Acuérdense que si tienen alguna duda de algo en específico, o si no se acuerdan de un método de demostración o no entendieron alguna definición o algo, lo pueden detener con confianza, ¿sale? Vamos con el siguiente método. El siguiente método es importante porque me lo llegaron a preguntar ahí en la clase, en alguna ayudantía. Me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre la contradicción y la contrapuesta? Y, bueno, les di una explicación rápida, pero les dije, denme chance. Lo vamos a ver con calma a lo largo de las clases. Hoy es ese momento. ¿Sale? Ahora, ya sabemos que nuestro método clásico de demostración es el progresivo regresivo, pero puede suceder que por una u otra razón
se vuelva muy complicado llegar a hacer la demostración a través de esta forma directa. Fíjense en el siguiente teorema. ¿Qué teorema es este? Ya no sé qué número, perdí el número del teorema, pero bueno. Teorema. Si n es un entero y n cuadrada es par, entonces n es par. Y pregunta para ustedes, ¿por qué aquí no puedo utilizar inducción si dice n entero? Pues porque no tiene una propiedad a través de una desigualdad. Tiene otras propiedades más rebuscadas, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí inducción, no, seguramente se puede demostrar por la inducción, pero no va a ser la forma más adecuada. Igual, como nos pasa en todos los teoremas que hemos visto en la clase, al principio asusta, pero una vez que ya lo analizamos, va cediendo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un teorema? Identifico hipótesis y conclusión. Hipótesis, conclusión. Pregunta de abstracción. ¿Qué significa que n sea par? Pues que esté multiplicado por 2. N es par, es completamente equivalente a probar que existe k tal que n es igual a 2 por k. Y tiene que ser k entero. Porque si no es entero, no funciona. ¿Sale? Ahora, de aquí, pues seguramente en la pregunta de abstracción ya no tenemos algo más genérico a lo que podamos llegar. Entonces vamos a empezar con el método progresivo. ¿Qué significa que n cuadrada sea par? Esto sería como nuestro B1, ¿no? Ahora nuestro A1, es decir, utilizando nuestras hipótesis, pues que n cuadrada sea par significa que existe un entero m tal que n cuadrada es igual a 2 por m. Ahora, el problema es que tienen que construir este K a partir de lo que saben de sus hipótesis. Y dirán, bueno, ¿cómo construiré ese K? Pues de aquí se les podría ocurrir que puedan despejar a la n y me pueden decir que n es la raíz de 2m. Pero aquí ya se metieron en un problema. ¿Pueden decirme por qué? ¿O a poco ustedes ven claro quién es la K que juega aquí y acá? Porque como estas dos cosas son iguales, las podré igualar. Podría decir que 2K es igual a la raíz de 2m. Pero ya se metieron en un problema. ¿Identifican cuál? Que K tiene que ser entero. Y cuando empiezo a jugar con raíces de números primos, quién sabe si esas cosas sean enteros, ¿no? Porque además no conozco este entero de acá. No sé si están de acuerdo conmigo, pero nada me asegura que este número de aquí sea entero. Porque el entero era m, ¿cierto? Digo, sé que es entero porque por hipótesis así me lo está pidiendo. Pero aquí están jugando con multiplicar dos raíces, tal que su producto sí es entero. Entonces, me dificulta mucho el problema de encontrar esa K. ¿Qué es lo que pueden hacer aquí? Bueno, apliquen esta técnica de la contradicción. ¿Qué es utilizar contradicción? Bueno, utilizar contradicción tiene que ver con comenzar suponiendo su hipótesis
pero además ustedes se van a regalar a sí mismos una hipótesis adicional para ver que llegan a cosas que no pueden ser. Y esa hipótesis adicional es no B. ¿Sale? Repito, en la contradicción asumen A y además asumen no B, con la intención de llegar a probar que el juntar estas dos hipótesis nos lleva a cosas falsas. ¿Se acuerdan de la tabla de verdad de verdadero implica falso es falso? Bueno, aquí estamos haciendo uso de ese renglón de la tabla de verdad. ¿Sale? El problema aquí es que no saben a qué cosa tienen, a qué contradicción tienen que llegar. Se regalaron una hipótesis extra, que es negar la conclusión. ¿Pero a qué contradicción voy a llegar? ¿Quién sabe? Esa es la desventaja del método de la contradicción. ¿Vale? Y le voy a poner una carita triste porque ya no sé cómo continuar. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos por contradicción? Bueno, por contradicción, tienen que suponer A y no B. Ahora, suponer A y no B en este caso, ¿qué significa? Pues que n es un entero y que es par y que n es impar. Exactamente, nada más que el que es par es n cuadrada, ¿no? Entonces, n es entero, n cuadrada es par, y además ahora están suponiendo que n es impar. ¿Cierto? Normalmente esta negación es sencilla de realizar porque, como en matemáticas tenemos el principio del tercer excluido, solamente tenemos de dos sopas, o es o no es. Y tener o no tener cierta característica nos da información adicional sobre nuestro problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si n es impar? Impar. N se ve de la forma 2k más 1, ¿cierto? Y por otro lado, si n cuadrada es par, n cuadrado se ve de la forma 2 por m. ¿Si los puse bien los nombres o se los volví? No, sí, se los puse bien. ¿Sale? Ahora, unan sus hipótesis. N cuadrada es esto, pero también n es esto. Entonces, n cuadrada también es 2k más 1 al cuadrado. Pero como ustedes saben, álgebra, eso es 4k cuadrada más 4k más 1. Pero observen, este es par. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 4. Y si es múltiplo de 4, es múltiplo de 2, sin importar quién sea acá. Pasa lo mismo con este. Este es par. La suma de pares es un número par. ¿Pero qué pasa con este? Es impar. Si nosotros le sumamos un número impar a un número par, eso nos va a dar impar. Y este de acá es par. Entonces, ¿a qué estoy llegando? Aquí un número par es igual a un número impar. Y aquí es donde cae la contradicción. Entonces, ¿qué dirían en su demostración? Como no es posible que un número par sea igual a un número impar, concluimos que la implicación tiene que ser cierta. ¿Sí lo ven? Demostraciones por contradicción implican suponer A y no B. Se ganan una hipótesis extra, pero no saben a qué contradicción deben llegar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien con este método? En este método necesitan hacerse tres preguntas. ¿Qué contradicción deben buscar? Que esa es la pregunta más difícil de responder. ¿Cómo usar la proposición A verdadero y B falso para encontrar la contradicción? Y
¿cuándo y por qué utilizar este método en lugar del método progresivo regresivo, que es el método directo de demostración que hemos estado utilizando? Bueno, como regla general, la contradicción la van a utilizar cuando asumir no B me da información adicional. Como les decía, a principio del tercero excluido, si no es par, entonces es impar, y eso me da una hipótesis adicional. ¿Vale? Y normalmente cuando la proposición B tiene dos casos posibles, pues aquí es probable que el método de contradicción sea efectivo, porque suponer no B, como les mencionaba, me da hipótesis de más. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿Todo bien? Si ya quedó súper claro el método por contradicción, les puedo dejar una tarea moral. Si R es un número real tal que R cuadrado es igual a 2, entonces R es irracional. Y dirán, bueno, este teorema no tiene nada de todo lo que me pediste para el método por contradicción, porque me dijiste contradicción es cuando en la proposición B existe un no, que me permita generar más información. Pero yo les diré, aunque explícitamente no se ve el no en el teorema, sí viene integrado, porque ¿qué significa ser irracional? Pues es no ser racional. ¿Están de acuerdo? ¿Se les ocurriría alguna demostración para esto? Pues tendríamos que, puede ser por igual, suponemos que es racional y llegamos a una contradicción. Ok. El problema es que, en el que ahorita están todos pensando a qué contradicción llego, ¿no? Hagamos algo. Este se los voy a dejar de tarea moral, ¿vale? Inténtenlo, para que ahorita nos dé chance de ver el método de la contrapositiva. Si no les sale, no se preocupen, lo revisamos la próxima clase. Pero piénsenle un poquito cómo podrían demostrar esto de aquí, ¿sale? Jueguen con las propiedades de ser racional y irracional para que puedan hacer uso del método de la contradicción, ¿de acuerdo? Este, esta demostración la hizo, si no mal recuerdo, Pitágoras. Pitágoras fue quien ofrece que raíz de 2 no es un número racional, que al final del día es lo que nos está tratando de decir este teorema, ¿vale? Finalmente, vamos a ver otro método, que es el método de la contraposición. Contraposición y contradicción son lo mismo. La respuesta es que no, porque contrapositivo es si A implica B, entonces es equivalente a decir que no B implica no A. Ahora, ¿por qué son distintos? Bueno, porque si se acuerdan en la contradicción les dije, no saben a qué contradicción llegar. Mientras que en la contrapositiva, ¿a qué tienen que llegar? ¿Qué tienen que probar? Que no sucede A. ¿Están de acuerdo? Tienen una hipótesis nueva, que es no B, no ganan hipótesis adicional, pero sí saben certeramente a lo que deben llegar a probar. ¿Ven la diferencia entre un método y otro? En el contrapositivo, empiezo con no B y de forma progresiva y de forma regresiva tengo que conectar con no A. Pero en la contradicción solo tengo una dirección para probar. Tengo que asumir A y no B y solo puedo ir en este sentido, porque no sé a qué debo llegar. Solo sé que debo encontrar una contradicción. ¿Queda clara la diferencia entre un método y otro?
¿O hay preguntas con esto? ¿Todo bien? Sí. Vale. Y para poner en práctica este método de demostración, les voy a enseñar otro teorema. Si P y Q son números, bueno, más rápido. Sea P y Q en R positivo, tal que la raíz de P por Q es distinto de P más Q entre 2, entonces P es distinto de Q. Si inicialmente vemos el teorema, se ve muy feo, ¿no? No sabemos cómo empezar, pero acuérdense, siempre es una pregunta de abstracción. ¿Qué significa que dos números sean distintos? Y empezamos diciendo, bueno, eso puede ser una pregunta muy al aire. Sean distintos, es que su diferencia no sea cero, pero ya me empiezo a meter en problemas de cuál de todas las definiciones de ser distinto va a servir. Si analizan un poco más, B tiene una forma muy particular. P es distinto de Q. Pero ser P distinto de Q, ¿qué significa? Que P no es igual a Q. Tengo un no en la conclusión. ¿No me conviene utilizar por ahí una negación? Podría utilizar tanto la contradicción como la contrapositiva. Pero aquí tenemos un problema. Si utilizamos contradicción, no sabemos a qué vamos a llegar. Si utilizamos contrapositiva, al menos nos damos una guía. Porque contrapositiva es suponer que P igual a Q implica que la raíz de PQ tiene que ser igual a P más Q sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pero fíjense, aquí es muy sencillo, porque si P es igual a Q, entonces la raíz de P por Q tendría que ser lo mismo que la raíz de P por P. ¿Están de acuerdo? Que es P. Pero como P es igual a Q además, es lo mismo que P más P entre 2. Pero no es lo mismo que P más Q entre 2. Y ya terminé la demostración. ¿Ya lo vieron? Aunque el teorema se vea muy complicado de forma directa, a veces la contrapositiva nos permite encontrar una forma análoga mucho más sencilla de probar. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando vamos a utilizar el método de la contraposición, repito, cuando tenemos un no en la conclusión. ¿De acuerdo? Lo importante es que aprendan a diferenciar contrapositivo de contrapuesta. El contrapositivo me permite llegar a un objetivo, o me permite determinar un objetivo inicial, mientras que la contradicción no sé a qué tengo que llegar. Simplemente me gano una hipótesis adicional. ¿Preguntas con esto? Mucho ojo porque estos últimos dos métodos, contradicción y contrapositiva, las van a estar utilizando mucho a lo largo del semestre con el profesor Claudio y conmigo. ¿De acuerdo? Estas notas se las voy a compartir ahorita en el grupo de WhatsApp, ¿sale? Si no tienen más dudas o preguntas, eso es todo por la clase del día de hoy, chicos. Les agradezco mucho su asistencia. Ya saben, entreguen su no tarea. El día de hoy, en el transcurso del día, también les voy a cargar su no tarea 2. Esta va a ser no tan larga, porque ya vi por ahí que el profesor Claudio les comentó que les iba a dejar tarea. Pueden hacerlo en equipo, pueden hacerlo individual, como quieran. Acuérdense, una semana para completarla, ¿de acuerdo? Que tengan un excelente día. Nos vemos el martes. Espero que ahora sí en la facultad, si no sale ningún contratiempo y cualquier duda, con toda confianza me pueden escribir, ¿ok? Gracias, profe. Hasta luego. A Gracias. ustedes, Gracias, profe. que tengan un excelente día. Cuídense. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien?
¿Todo bien, Arturo?